Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches a todos. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, el último libro, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y conforme lo vamos encontrando, nos vamos poniendo en pie, vamos a dar lectura a la iglesia. Verso 12, el mensaje a Pérgamo, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco, dice, tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retires mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Gracias, Señor, en esta noche por esta palabra, Padre, y que podamos entenderla, amado Espíritu Santo, que podamos ser claras nuestras vidas, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, a cada interrogante, a cada dificultad que tus hijos tienen, Padre, tú lo puedas clarificar, Señor, tú lo puedas, las cosas claras, para que esta palabra pueda edificar, Señor, que esta palabra pueda, Señor, transformar sus vidas, cambiar su mente, Señor, para la gloria de tu nombre, que puedas traer bendición a tu pueblo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Este mensaje que yo quiero predicar, quiero hablar acerca de la doctrina de Balaam. ¿Ya? La doctrina de Balaam. Y para entender esto, lo que aquí en Apocalipsis está en la palabra del Señor, cuando dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. No, voy a ir a Números, y ahí en Números voy a solamente leer unos versos por el tiempo, pero dice así, capítulo 22. Pero antes de eso quiero que noten algo. En el capítulo 21 de Números habla de la serpiente de bronce. Amén. Y en la serpiente de bronce hay un evento que sucede. El pueblo de Israel, después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino, y el pueblo habló contra Dios. Miren, habló contra Dios, contra Moisés, y comenzaron a murmurar, comenzaron a decir: ¿por qué nos han hecho subir de Egipto? ¿Acaso no había pan ni agua? Acá en este lugar no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. ¿Por qué nos hiciste subir? La murmuración. Y más adelante Dios hace que aparece ahí, dice que Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Después, en el capítulo 22, el capítulo siguiente, dice: Balac manda llamar a Balaam.
Y ahí está lo que hemos leído, el pecado de Balaam en Apocalipsis. Pero para que lo entiendan, dice en capítulo 22, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Aquí quiero detenerme un instante para que les pueda explicar. Amén. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo una de las cosas que en la Biblia registra muchos personajes que no tenemos mucha evidencia para definir su carácter. Por ejemplo, en la Biblia habla de Caín, y de Caín no hay muchas cosas acerca de él, como José, como Abraham. Así que de Caín no hay gran cosa, no se sabe cómo era su personalidad. No tenemos, por ejemplo, tampoco de Judas, de cómo él era, pero lo que sí sabemos es que Judas estuvo 3 años con Jesús, pero fue una persona que en 3 años engañó a todos, menos a Jesús, porque él era una persona que aparentaba y aparentaba bien, así que nadie dedujo, nadie sacó su cuenta de que él iba a traicionar a Jesús. ¿Me están entendiendo? Entonces es muy difícil. Nosotros, puede haber que en la iglesia haya muchas personas, y ahí está el término que dice: caras vemos, mas corazones no podemos ver. Y Dios es el que conoce los corazones, aún no solamente los corazones, sino las intenciones del corazón. Antes que lo concretemos, antes que lo hagamos, Dios sabe todo eso. ¿Yo por qué les digo eso? Porque Balaam es un personaje que no hay mucho acerca de él. Solo en el Nuevo Testamento hay 3 veces que lo menciona la Biblia. Lo menciona, por ejemplo, como un símbolo en 2 de Pedro 2:15, como un ejemplo para los que se apartan del camino recto y están siguiendo el camino de Balaam. Eso es lo que dice 2 de Pedro. Dice que hay muchos cristianos, dice Pedro, que están en el camino recto, justo, pero dice que se apartan y siguen el camino de Balaam. Y vamos a ver cuál es ese camino, que tiene que ver con el título de esta prédica, es la doctrina de Balaam. Ahora, cuando se cita siempre a Balaam, se habla de apostasía, se habla de abandono de la fe. Cada vez que un cristiano abandona su fe, cada vez que un cristiano reniega de su fe, o está en el mundo, está siguiendo los caminos o el camino de Balaam. Ahora, Balaam en San Judas capítulo 11 también dice que de nuevo habla acerca de los que caen en el error de Balaam. Miren, hablan el error de Balaam. En Apocalipsis 2:14, que yo he dado lectura, está hablando de la doctrina de Balaam. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa iglesia? Y aún dice: ¿están ustedes ahí en el trono de Satanás? Dice que aún Satanás ha matado a un testigo fiel, sea grande, pero que en la iglesia estaba metido ahí, enraizada algo ahí. Estaba enraizado, que la Biblia determina que ahí está el mismo trono de Satanás. ¿No han visto ustedes iglesias con muchos conflictos, muchos problemas? Pero es la iglesia de Cristo, ¿no? Con todos sus defectos, con todos sus problemas, es la novia de Cristo. Y el único que lo puede juzgar, ¿quién es? ¿Es la gente que está afuera? No. ¿Son los hermanos que están adentro? Tampoco. El único que murió y dio su sangre por la iglesia fue Jesucristo, y es el único que puede juzgar, y como vamos a ver más adelante. Entonces, lo que sí la Biblia habla es que Balaam, lo que
doy lectura, era de la región de Madián, y él era una persona muy conocida, tal es así que Balac dice que tuvo miedo, porque Israel estaba conquistando, estaba ganando a sus enemigos. Había, por ejemplo, rodean la tierra de Moab, Israel derrota a Sehón, Israel derrota a Og de Basán, y ellos tenían miedo porque estaban en sus fronteras. Entonces ellos, como tienen miedo, ven un pueblo numeroso, fuerte. Dice que Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió a causa de los hijos de Israel. Hicieron un plan los ancianos y le dijeron al rey: ¿sabes qué? Vamos a enviar mensajeros a Balaam, hijo de Beor, que está en Petor, que está junto al río, en los hijos de su pueblo, y vamos a llamarlo. ¿Para qué? Vamos a pagarle para que maldiga a este pueblo. O sea, él era un profeta muy famoso. Balaam era conocido. Muchos creen aquí hay algo de que él no era parte del pueblo de Israel. No se sabe con la ciencia cierta, pero lo importante o interesante que en la Biblia, él que era una persona, un profeta que sí conocía de Dios y tenía comunicación con Dios, como vamos a ver más adelante. Así que eso está ahí bien claro. Era un profeta muy famoso, y era tan famoso que decían: lo que él maldice, maldito es; lo que él bendice, bendito es. Tenía autoridad. O sea, ¿qué es lo que sucede? Dice la Biblia que cuando fueron a verlo este profeta, dice que fueron los ancianos de Moab y de Madián con dádivas de adivinación en su mano. Parece que era la costumbre que cada vez que requerían de los servicios de estas personas, adivinos o profetas, les daban una dádiva. Y dice que en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras del rey Balac. Y él les dijo: reposen, porque esta noche yo os daré respuesta según Jehová me hablare. ¿Qué quiere decir acá? Que él conocía a Dios. Él trata de determinar la voluntad de Dios. Dice: reposen y yo os daré respuesta según Jehová me hable. Parece que era una persona sincera. Parece que él quería hacer lo que Dios quería que haga. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Le hace una pregunta. No sabemos cómo Dios le hablaba. Puede ser en visión, puede ser una voz audible, pero Dios puede hablar de diferentes maneras. Amén. Y le dice Balaam, respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces mire lo que le dice Dios. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. Y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam: vuélvanse a su tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes se regresaron. Pero este rey Balac, como son todos los enemigos, son insistentes. Y este era tenaz. Dice que le dicen a Balac: ¿saben qué? No ha querido Balaam venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes venir a mí, porque sin duda, no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Estaba insistente. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diere su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Hasta ahí todo estaba bien aparentemente. Pero ¿saben lo que sucede? Ahí viene la actitud de Balaam. Yo quiero decirle, queridos hermanos, que cuando Dios le dice: no vayas con ellos, escuchen así: no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo porque bendito es. ¿Está claro o no está claro? Está bien claro. Y ahí no hay duda acerca de lo que Dios le da a esa palabra. Pero hay una actitud que siempre Dios evalúa en nuestras vidas, en todos nosotros.
Y ahí es la insistencia de Balac en primer lugar de este príncipe, de este rey moabita. ¿Y sabe lo que sucede? Cuando vienen le ofrecen mayor paga por los servicios, más dinero que antes. Ahí la cosa cambia. Y Dios siempre está mirando nuestros corazones. Parece que eso no influye en Balaam, porque él dice una cosa: así me dieran a mí su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Pero al momento cuando él habló de una casa llena de oro y plata, en eso él estaba pensando. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Él estaba hablando de oro y plata y ya estaba, eso es lo que en su corazón estaba codiciando. Eso es lo que él estaba deseando. ¿Por qué? Porque dice: oh, ruego por tanto ahora que reposen aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Ahí está claro lo que él estaba buscando. ¿Me están entendiendo? Su actitud. Dios le dijo claro, pero él quería insistir. Quería hacer de tal manera que si Dios dejaba abierta una esperanza, una puertita, de cierto que él abría con el pie y entraba. Y muchas veces nosotros somos así. Muchas veces los cristianos, hermanos, muchas veces tratamos nosotros, cuando recibimos una respuesta categórica de Dios, tratamos de buscar siempre por ahí algo que nos dé una oportunidad para no hacer realmente lo que Dios nos dice. Cuando Dios dice, por ejemplo, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿está claro o no está claro? Y muchas veces que decimos: no, pero si lo gano. No, pero ha dicho que se va a bautizar y dice que va a ir a la iglesia, así que yo le voy a ganar, y después de un año se convierte, ya me caso. Pero muchas veces, hermanos, la Biblia es tan clara que nosotros tenemos que obedecer. Y Balaam, lo que su actitud, estaba ahí su corazón pensando en las dádivas, su corazón era codicioso, ya había recibido una respuesta clara de Dios, y eso lo hace Balaam para muchos siervos, aunque no sea bueno en la voluntad de Dios. ¿Por qué les quiero decir? Porque muchas veces nosotros insistimos con Dios, hasta lloramos: Señor, por favor. Y muchas veces Dios permite que lo que le pedimos de esa manera insistentemente nosotros, queriendo hacer nuestra voluntad, Dios lo permite. Pero esa no es la voluntad perfecta de Dios, es la voluntad permisiva de Dios. Muchas veces Israel le conceda peticiones al pueblo de Israel, pero eso traía dolor, traía vergüenza. ¿Se acuerdan cuando decía: acá no hay carne? Ahí había cebollas, había todo esto. Y Dios le dijo: ¿sabe qué voy a hacer? Hizo que aparezcan codornices, volaron bajo y comenzaron a agarrar codornices. Carne, pidieron carne, Dios les dio. Dice que la carne se salía por sus narices. Hermanos, muchas veces nosotros, por eso la Biblia dice bien claro, dice: y si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, dice, tenemos las peticiones que le hayamos pedido conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a decir eso: Señor, esté en tu voluntad lo que yo estoy anhelando, lo que yo estoy pidiéndote. Dios muchas veces concede la petición, pero al mismo tiempo recibimos, hermanos, escasez y descontento, insatisfacción por no haber hecho su voluntad. La persona, por ejemplo, que al final dice: bueno, Señor, me caso, bendice mi matrimonio. Y el pastor muchas veces tiene que casarlo por la existencia de la persona. Ora, pero al final, cuando ve que el matrimonio no marcha bien, y esa persona dice: tomé una mala decisión, ahora me pesa, ahora ya tengo mi familia, tengo mis hijos y no soy tan feliz como pensé que debía ser. Mi esposo hasta ahora no cambia, y se ha estancado todo lo que tenía Dios para esa persona. Porque muchas veces cuando nosotros salimos con la nuestra, o sea, la persona con la suya, entre comillas, eso trae insatisfacción, infelicidad, atraso en lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que Balac hace. Él, por su actitud, le dice: oh, ruego por tanto ahora que reposen esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo:
Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ya no podía hacer nada Dios, porque este hombre ya había decidido en su corazón ir. Pero dice, anda, pero todo lo que yo te diga tú vas a hacer. Y ahí más adelante se ve que Balaam se levantó por la mañana, alistó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Ahora entienden por qué se enojó Dios. Si le dijo, anda, lo estaba probando, pero vio que su corazón no era un corazón obediente, vio que su corazón no era un corazón sumiso. Y Balaam representa a aquellas personas que trafican, que hacen negocio con su don. Hay muchas personas que tienen dones, pero eso lo utilizan para su ganancia personal. Aquellas personas que cantan, aquellas personas que tocan instrumentos. Hay personas que tocan en la iglesia y tocan en el mundo. Cobran en la iglesia y cobran en el mundo. Hay personas que Dios los usa en cosas y están, hermanos, poniendo precio a lo que Dios les ha dado. Y esas cosas, hermanos, representan a Balaam, la codicia. Dice que se encendió la ira de Dios y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario, pues él iba montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Pero sucedió algo importante. El asna vio al ángel, pero Balaam no lo vio al ángel. Eso nos da a demostrar nosotros que el discernimiento espiritual de Balaam no estaba bien. El profeta no tenía discernimiento. Cuando nosotros, hermanos, nos apartamos de hacer la voluntad de Dios, el discernimiento se va. Se va la unción que Dios nos da. Estamos desamparados. La asna tuvo visión y vio al ángel, pero el profeta caminaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Verso 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Cada vez que nosotros hagamos algo por conveniencia, Dios lo considera como algo, como pecado, como iniquidad. Muchas veces, si nosotros nos preguntáramos, si a esa persona yo le hago un favor, ¿por qué lo hago? Porque por lo que yo más adelante voy a recibir de esa persona, un favor. ¿Ayudaría con la misma actitud a una persona que si yo le doy no me va a poder devolver? ¿Lo haríamos? ¿O lo hacemos esperando que yo sí lo apoyo, yo sé que algún día voy a necesitar de él? Y esa actitud a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que bendecir, ayudar a aquellas personas que tal vez no nos puedan devolver, no nos puedan dar. Tal vez que más adelante no nos puedan bendecir, pero nosotros tenemos que bendecir, hermano. Y esa es la actitud incorrecta de este profeta, que estaba siendo motivado por la codicia. Y él quiere atribuirle un motivo digno a su conducta. Lo que realmente había en él era codicia. Y yo quiero decirle que a Balac no le satisface ninguna de sus profecías. Cuando lo lleva a este rey, lo lleva a 4 montes, a 4 lugares diferentes, para que vea el campamento de Israel de estos 4 puntos distintos. Y la Biblia dice que lo llevó, por ejemplo, a un lugar que se llama Bamot Baal. Ese lugar, hermanos, dice en el capítulo 22, verso 41, al día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y de ahí vio a los más cercanos del pueblo. Pero antes de eso Dios le dice, se aparece, él lo puede ver al ángel, dice, en verdad que si el asno no se hubiera detenido, le dice el ángel, yo te hubiera matado y el asno hubiera caminado solo sin ti. Dios le dice nuevamente, el ángel lo advierte y le dice,
El ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. La actitud de Balaam: el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Y el ángel le dice: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Era apariencias nada más. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Nuevamente le advierte: todo lo que yo te diga, eso es lo que tú vas a hacer. Lo lleva a esos 4 montes y da 4 profecías. La primera profecía está en el capítulo 23, 7, 24. Y ahí dice que él hizo holocausto, hizo que prepararan en la parte alta donde sacrificaban al dios Baal. Esos montes eran dedicados a sus dioses, y desde ahí quería que lo maldiga. Yo quiero decirle, hermanos, que en el mundo espiritual las maldiciones son reales. Son reales. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay mucha gente, a las personas que están en el mundo, que no conocen a Cristo. ¿Cuánto se ha hablado, por ejemplo, cuando vienen a los caminos del Señor y Dios revela que le han hecho brujería, hechicería por personas, vecinos, que a veces tú no sabías, que te odiaban, a veces por parejas, matrimonios, por pleitos de terreno, de casas? Mayormente se ve eso, por pleitos de terrenos, casas que entre primos, entre hermanos, entre ellos se matan. Utilizan eso, se van a los brujos porque no tienen temor a Dios y empiezan a hacer sus encantamientos, sus hechizos, y empiezan a matar entre ellos. Eso es una realidad en el mundo espiritual. Hay, hermanos, una maldad terrible, y eso es lo que este rey quería hacer con el pueblo de Israel: maldecirlos, porque sabía que este hombre era poderoso, tenía autoridad. Y también, hermanos, quería destruir al pueblo de Israel. Pero ¿sabe lo que sucede? Dice que cuando él comenzó a hablar en el verso 7 del capítulo 23, le dice: ven, maldíceme. Él tomó una parábola y dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros como iglesia, o tú como cristiano, esto es algo literal que se cumple. Dice: he aquí un pueblo que habitará confiado. Nosotros como cristianos, por ejemplo, no estamos pensando: ay, ¿quién nos hizo esto? ¿Quién nos hizo otro? A lo menos Dios no paró pensando, no sería vida. Pero los que no conocen a Jesús paran así: hoy estoy enferma, estoy enfermo. Y lo primero que ellos piensan y dicen: ¿quién me habrá hecho estas cosas? Van a esas personas y esa persona dice: tal persona te ha hecho, sea que sea mentira, o a veces es verdad, o a veces es mentira, porque mienten. Pero yo quiero decirte que el cristiano siempre habita confiado. Dice que el justo es como un león, vive confiado. Nosotros, por ejemplo, no estamos pensando en eso porque sabemos que nuestra confianza está en el Señor y Él nos guarda, Él nos protege. Y el pueblo de Israel estaba ahí en sus campamentos y sus enemigos estaban planeando contra ellos desde el monte, tratando de maldecir, de echar sus palabras de maldición, sus conjuros. Pero el pueblo ni por enterado se daba. ¿Me están entendiendo? Por eso la Biblia dice que el pueblo está confiado. Ellos no sabían nada de lo que estaban haciendo. Y nosotros los cristianos también somos así. Pero hay una fuerza que se quiere levantar contra nosotros, mayormente contra los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia. Porque Satanás, ¿de qué está interesado? Está interesado que las iglesias no se predique la palabra de Dios, que las iglesias no se exalte el nombre de Jesús, que las iglesias la gente venga y escuche la palabra, que la gente deje sus vicios, sus malos hábitos, que la gente deje su pecado. No le conviene. Entonces Satanás trata que las iglesias se cierren. ¿Y cuál es su plan favorito? Dice: ataquemos la cabeza y todo se destruye. Como dijeron una profecía acerca de Jesús: hay que herir al pastor
y las ovejas se van a dispersar. Lo tomaron a Jesús. ¿Qué fue de los discípulos? Todos se fueron. Y esa es la realidad, y Satanás sabe que tiene que atacar a las cabezas. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Nuestro protector es Dios, amén. Al Dios al cual servimos. Y una oportunidad me hace recordar que había una persona, hay un libro que dice, Él vino a libertar a los cautivos, de una hermana en los Estados Unidos. Antes de que se convierta a Cristo, ella era una satanista. Dice que Satanás le ordena y dice, quiero que me destruyas a la casa de unos misioneros. Dice que cuando ella comenzó a hacer sus cosas y se comenzó a transportar, salirse de su cuerpo, porque era una sacerdotisa de Satanás, dice que comienza a viajar en el mundo astral, y cuenta ahí en ese libro, dice que comenzó a llegar para destruirlo, dice, porque los brujos se salen de su cuerpo y toman forma de animales. Y muchas veces decimos, oye, he visto, es cierto esas cosas. Yo le digo porque yo lo he vivido, he conocido personas. Entonces, siendo pastor, he conocido muchas cosas sobrenaturales que muchas veces la gente común no lo entiende, no lo sabe. Entonces dice que cuando comenzó a llegar a la casa para destruirlo a estos cristianos, dice que encontró rodeado toda esa casa con ángeles, como una muralla de fuego. Dice que quería penetrar y no podía. Dice que había ángeles ahí protegiendo. Y dice que avergonzada llegó a su casa. Dijo, no puedo contra ellos. Por eso la Biblia dice en Job, ¿cómo yo puedo tocarle? Dice, tú lo has cercado como un cerco alrededor, dice. Y todo lo que tocan sus manos tú lo has prosperado. Hablando de Job. Porque ese cerco, esa protección es una realidad en nuestras vidas. Con mi esposa, pasando momentos muy difíciles, Dios nos hizo también recordar esa promesa. Dijo, yo he puesto un muro alrededor de ustedes. Un muro de protección. ¿Por qué dice Dios eso? Porque hay gente que quiere hacernos daño. Pero nosotros estamos felices, confiados, porque sabemos que nuestras vidas están en las manos de Dios. Esa es la confianza que tenemos. Que Satanás no te puede tocar. Él no puede hacer nada si Dios no lo permite. A veces Dios lo permite para disciplinarnos, pero no puede destruirte. Yo quiero decirte, hermanos, que esa es una realidad. Yo quiero decirte que esa fue la primera profecía. Después, en lugar de maldecir, este hombre comienza a bendecir. Y dice, pero yo te he dicho que todo lo que me diga Jehová, eso voy a decir. Y lo lleva, dice, vamos a otra cumbre mejor. A la cumbre de Pisga, y ahí edificó 7 altares y ofreció un carnero y un carnero en cada altar. Y tomó su parábola, la segunda profecía, y dijo, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Tú eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. ¿Se dan cuenta? Otra bendición. Dice, yo no he notado perversidad, maldad. Yo quiero decirte, hermanos, que hay algo en nuestras vidas que lo voy a dejar ahí, pero voy a continuar más adelante y les voy a explicar esa cosa. En la tercera profecía hay un error que Balaam tenía. Al final hay hasta la tercera, cuarta profecía, y en lugar de recibir maldición como quería Balaam, hermanos, solamente lo que hay es bendición. Pero hay un error de Balaam. ¿Y qué constituyó? Y eso es lo que en Apocalipsis yo he dado lectura, el error de Balaam, la doctrina. Balaam, como era una persona codiciosa, él, hermanos, en su propio razonamiento humano, él estaba seguro que Dios tenía que condenar a Israel. ¿Por qué dice usted, pastor? Porque se acuerdan que en el capítulo 21 Israel había pecado. ¿Se acuerdan que había murmurado y Dios envió serpientes ardientes? Lo que empecé yo dando lectura. Balaam sabía de ese suceso. Sabía que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Y sabía que Dios los había herido. Y habían muerto mucha gente. En Números capítulo 21 del 4 al 9. Y el pecado era evidente. Había maldad en el campamento. Él razonaba en su mente.
El pueblo de Israel había fracasado miserablemente en el desierto. Era una tira de quejosos, de murmuradores, de todo lo que Dios había hecho. Había abierto el mar rojo, habían visto la peña de la roca salir de la peña agua, habían visto, hermanos, la columna de fuego en la noche, habían visto la nube en el día, que sus pies, hermanos, no se hincharon, su ropa no se desgastaba. Sobrenatural, cosas, más de 1 millón de personas, agua en el desierto, maná del cielo. Pero era un pueblo quejoso, era un pueblo murmurador. Y lo que Dios siempre aborrece, hermanos, es la queja, la murmuración. Y muchas veces nosotros podemos decir a veces: ay, Dios no me bendice, ¿por qué vivo así, enfermo? ¿Por qué todo me sale mal? Cuando tú te quejas de esa manera, siendo que eres una hija, un hijo de Dios, lo que tú estás haciendo es la misma queja que hizo el pueblo de Israel. Eso significa murmurar. Cuando tú dices que estás sola, solo, que Dios no te bendice, tú estás contradiciendo la palabra de Dios, porque Dios dice que tú eres bendito, porque Dios dice que tú eres bendita, porque dice que te ha bendecido antes de la fundación del mundo, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú eres una mujer bendecida, un hombre bendecido, tú eres más que vencedora. Lo que tienes que cambiar tu mentalidad, tu pensamiento. Cristo está contigo, Él pelea de tu lado. Y ahí estaba este hombre en su lógica, y es como un pastor, dice que estaba en la India, estaba ayunando, y tenía un pastor amigo que su vida espiritual había dejado la iglesia, ya no quería pastorear. Dice que comenzó a decir: Señor, perdona a mi hermano, su consiervo, porque ha dejado la iglesia, porque ya no te sirve, es una vergüenza para el evangelio. Y hermano, sintió una mano así que lo tapó la boca. Le dijo: no ores así, le dijo, porque tú no sabes, le dijo, lo que mi hijo ha pasado. Y el Espíritu Santo le dijo: mi siervo le ha costado casi su vida por aceptar. En una familia hindú, cuando alguien se convierte a Cristo, eres desheredado y te botan de la casa. O sea, es como si ya no existen tus padres. Y Dios le comenzó a explicar: Él ha sufrido por mí, empezó una obra de abajo, pero ahora está pasando momentos muy difíciles, le dijo. Y en lugar, le dijo, de criticar y murmurar contra él, empieza a orar por él, le dijo, bendícele, cambia tu oración. Y él comenzó a bendecirlo a este siervo. Señor, gracias, Dios, es un hombre de Dios. Dice que cuando este hombre descendió del ayuno, dice que se enteró que el pastor había recibido un avivamiento en su vida. Dios lo renovó. Hermanos, muchas veces nosotros, así como Balaam, él decía: este pueblo es un pueblo rebelde, es un pueblo pecador. Los israelitas habían confesado que habían pecado. Y Balaam llega a la conclusión y dice así: Dios va a juzgar a Israel a causa de sus pecados, es un pueblo rebelde. Y el hombre natural razona así. Balaam dice, concluye que Dios va a juzgar a Israel a causa de su pecado. Y muchas veces nosotros decimos así: ¿cómo es posible que ese hermano que ha pecado hace 3, 5 años atrás, ha estado en el mundo, yo lo he visto tomando, y ahora ya va a la iglesia, lo veo y Dios está siendo bendecido, está siendo restaurado? Yo no entiendo, porque sabe una cosa, hermano, la gente no perdona, el único que sabe perdonar es solamente Dios. Y la gente siempre nos mira y señala por el pecado que cometimos. Dice: pero esa persona no pecado, no se divorció, no se casó, dejó a sus hijos, y te condena, siempre te va a condenar. Muchos dicen: ¿cómo es posible que Dios llamara a David un varón conforme al corazón de Jehová? Si pecó, tuvo un hijo fuera del matrimonio, mató a Urías, ¿se acuerdan? A Salomón, y planeó que su marido fuera muerto.
¿Cómo es posible que Dios se haya equivocado y haya dicho que es un varón conforme a su corazón? Yo no entiendo, yo tampoco, hermano. Pero yo quiero decirte, hermanos, que hay una justicia que es mucho más efectiva que la justicia humana, que la justicia de los hombres, que muchas veces por nuestros errores, hermanos, nos señalan, o por tus errores te señalan. Y es la justicia de Cristo, hermano. Es la justicia de Cristo que Él compró para cada uno de nosotros con su sangre preciosa. Y en Romanos capítulo 8, miren lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 31, que esta palabra quede grabado en nuestros corazones. Capítulo 8, verso 31 dice: ¿qué pues diremos? Repitan conmigo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo único que tú tienes que asegurarte, hermanos, es que Dios esté contigo. El resto no importa. Así te deseche tu familia, así te deseche tus vecinos, así te desechen los hermanos, que tal vez tú has sido cristiano en otro lugar y te ven por la calle y no te saludan, porque para ellos tú has fracasado. Tú no eres, hermanos, persona que pueda recibir la misericordia de Dios. Pero la Biblia dice: si Dios es contigo, ¿quién contra ti? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios lo dio todo a su único Hijo, al único que tenía, a su preciado Hijo por tu vida, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Si tú lo sirves, si tú le agradas. ¿Cómo no puede bendecirte en tu trabajo, en tu negocio? ¿Cómo no puede sanarte? ¿Cómo no puede levantarte? ¿Cómo no puede restaurar tu matrimonio? ¿Cómo no puede traer paz a tu hogar? Dios lo puede hacer, para Él no hay nada imposible. Verso 33 dice: ¿quién acusará? Dile a tu compañero que está ahí, tu hermano: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Tú eres una escogida, tú eres un escogido. ¿Quién te va a poder a ti acusar si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además sentado a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. No hay ninguna condenación, hermanos, a los que están en Cristo Jesús. Y quiero decirte que ni aún Satanás te puede acusar. No hay persona, aún un hermano, otro creyente que te puede acusar. No tiene derecho. O aún mundanos que no conocen a Cristo te pueden acusar. Porque Cristo es el que justifica. Es el único juez justo. Entonces, hermanos, por eso el Corintio dice que a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio. Y el mundo no comprende esto. Balaam tampoco comprendió esto. Él creía que Dios iba a condenar a Israel y pensó que de todos modos Dios iba a juzgarlo. Y él dijo: no está mal que si Dios lo va a castigar a Israel, yo me voy a beneficiar de la dádiva que el rey Balac me va a dar. ¿Me están entendiendo? No está mal, no lo veo mal. No comprendió que el pecador que cree, así como el pueblo de Israel, no puede experimentar el juicio y la condenación de Dios. Cuando el creyente peca, experimenta, hermano, la acción, la disciplina de Dios, pero Dios no condena. Amén. Dios te disciplina, pero no te condena, porque Dios dice que al hijo que ama, disciplina. Y cuando Dios te discipline por algo que tú estás haciendo, dile: gracias, Señor, porque sé que tú me amas, porque me quieres hacer una buena hija, un buen hijo. Y tenemos que aprender de eso. Yo quiero decir, hermanos, que en la tercera profecía, algo interesante en el número 24, ahí empieza la tercera profecía, en el verso 3, dice: entonces, alzando
cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca del agüero, o sea, de recibir una palabra, sino que puso su rostro hacia el desierto. Él quiso hablar sus propias palabras, quiso sacarle la vuelta, él quiso como sea cobrar, porque él sabía que si no lo maldecía, no le pagaban. ¿Me están entendiendo? Y él estaba pensando en el dinero. Así que él dice que él no esperó el agüero, esa es la palabra, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Pero sucedió algo que no sucedió en las anteriores profecías. Cuando él comenzó, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Dios tuvo que intervenir. Te quería salir con la suya, y hay muchos profetas así que quieren salirse con la suya. No viene la palabra de Dios sobre ellos, pero ellos se la fabrican. Y ha habido problemas en las iglesias y hay que saber discernir esas cosas, hermano. Y dice que tomó su palabra, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como león a quien lo despertará. Y hay una palabra, hermanos, ahí: bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Eso es lo que está en nuestras vidas, amén. ¿Cuántos lo creen? Esa palabra yo lo creo, hermano. Aunque usted no lo cree, hermano, nosotros los cristianos tenemos enemigos. Usted dirá que es cierto, o sea que no es que yo los odie y los aborrezca, pero hay gente que por mi fe, gente por lo que nosotros vivimos en nuestra vida, hermano, hay gente que nos aborrece y hay gente que habla mal de nosotros. Y entonces esa gente con sus palabras, ¿qué significa maldecir? Es mal hablar. Cuando hablan mal de ti, te está maldiciendo. Por eso en la Biblia dice maldición de la higuera estéril. ¿Acaso Jesús le dijo maldita a ti nunca nazca fruto? No le dijo. Fue a buscar, le dijo nadie coma más fruto de ti. Nada más dijo eso. Y cuando los discípulos fueron al otro día, se secó la higuera. Desde el momento que Dios soltó la palabra, se murió de la raíz. Y muchas veces la gente nos maldice, mal habla de nosotros, pero hay una profecía para nosotros. Y yo me he apropiado de eso, yo lo vivo. Porque yo he visto el final de aquellas personas que han deseado mi mal. Y todos los que ellos han deseado de mí, yo les he visto en ellos. Y Dios me ha bendecido a mí. Dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Eso lo dijo Dios. Yo solamente estoy repitiendo lo que Dios ha declarado sobre nosotros. ¿Qué le conviene a la gente, hermanos? Que bendecirnos, llevarse bien con nosotros, porque el otro lado no les conviene. Y esta profecía es lo que le dio a Abraham Dios, ¿o no? Génesis capítulo 12, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Y eso está arriba en el letrero que tenemos aquí en la iglesia Fraternidad, está puesto ahí. Y cada gente que lo lee, lo leerá así, pero no saben que esa es la palabra, y la palabra es viva, se hace realidad. Y nosotros estamos cubiertos, hermanos, no por la emoción, no por nuestras propias palabras, no por nuestros buenos deseos, no porque yo sea bueno, sino porque lo que nos respalda es la palabra de Dios. Siempre y cuando nosotros no haya iniquidad en nuestras vidas, siempre cuando estemos andando, hermanos, en integridad, en el temor de Dios, siempre cuando nosotros queremos hacer y trabajar por la obra de Dios, tendremos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Preocúpense cuando usted está andando chueco, no está caminando como debe. Ahí sí, hermano, porque la maldición no llega sin causa, hermano, te llega. Pero yo quiero decirte que cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, hermano, y esta es la palabra que nos sostiene a cada uno de nosotros. Hermanos, había pecado en el campamento de Israel, pero Dios se había ocupado de ese asunto, ¿o no? Dios los había perdonado.
Dios levantó una serpiente de bronce en el desierto y los israelitas cuando lo miraban a la serpiente se sanó. Ese era un símbolo, hermanos, de Cristo que iba a ser levantado en la cruz del Calvario y todos los que miraban a Él iban a ser salvos. Cada evento en la Biblia, cada cosa que sucede es un anticipo de lo que profético, de lo que Cristo iba a hacer. Había levantado la serpiente de bronce, de modo que los pecados habían sido perdonados. Y Dios, hermano, escúcheme, Dios no permite que nadie, ni mucho menos alguien que está fuera de su pueblo, presente una acusación contra su pueblo. Los mundanos no pueden acusarnos, pueden hablar mal, pero eso no tiene que ver nada. Así ocurre con los creyentes en Cristo. Nadie, ni aun Satanás, puede acusar a los elegidos de Dios. Gracias, hermanos, porque Cristo nos declaró justos. Dios nos declaró justos, amados, en Cristo Jesús. Cada vez que nosotros, hermanos, Dios nos mira a nosotros, lo mira adelante a Cristo, a su Hijo. Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Cada vez que tú cometes algo, Señor, perdóname, límpiame. Tú estás limpiado por la sangre, estás justificado por la sangre de Cristo. Tus pecados que has cometido, Dios no se acuerda más. Y entonces, ¿por qué la gente, hermanos, lo que tú has hecho hace 10, 15 años o 3 años, todavía te está acusando? Dicen, a mi parecer, para mí están mal, para ellos. Pero así no actúa Dios, hermano. Así no actúa, hermano. Gracias a Dios, porque Él es nuestro Dios. Y ahí está la cuarta profecía. Es una profecía tremenda que habla acerca del nacimiento de Jesús 1500 años atrás, acerca de la estrella de Jacob, el cetro de Israel. Por eso que venían los reyes magos y ¿dónde está el rey de los judíos? Porque ellos sabían de esta profecía que dio Balaam acerca de esta estrella, acerca del cetro de Israel cuando nació el Mesías. Pero aquí sucede algo. Esta cuarta profecía profetiza destrucción de naciones que se encuentran alrededor de Israel. La destrucción de Amalek, la destrucción de los ceneos, que eran descendientes de Caín, la destrucción de Asiria, la destrucción de Bet. Y al final, hermanos, como no puede maldecir al pueblo de Israel, dice la Biblia, en el verso 25, capítulo 24, se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Hasta ahí parece que todo quedó bien, pero yo quiero terminar cuando dice en el verso 25, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Israel, de Jehová, se encendió contra Israel. Ahí está lo que yo he leído en Apocalipsis, en el error de Balac, hijo de Beor, que hizo tropezar a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Ahí en Apocalipsis, lo que yo he leído, con esto termino, en el mensaje a Pérgamo, cuando dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Como no lo pudo maldecir, se regresó Balaam. Él no quiso quedarse sin cobrar y le dice al rey, vas a hacer una cosa, le dice, para destruir al pueblo de Israel. Miren, le dice, como tú no lo puedes destruir con maldiciones o de afuera, entonces lo vas a destruir de adentro. ¿Qué es lo que hizo? Hizo que las mujeres de Moab, hizo, hermanos, que empezaran a enamorar a los hombres de israelitas y los invitaran a decir, ustedes porque son tan religiosos, todos los días a la iglesia, van a la iglesia, no te pierdes nada, no, un poquito tienes que tener un tiempo para que te distraiga. Muchas veces Satanás obra de esa manera. Y se comenzaron a dar licencias en el pueblo de Israel. Y comenzaron a casarse con las mujeres moabitas. Y comenzaron a hacer alianzas. Y estos comenzaron a adorar a sus dioses. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién lo aconsejó eso? Lo aconsejó Balaam, que hicieran eso, que destruyera el pueblo desde adentro.
Pero el triste final de este profeta es que murió a espada. Los de Israel lo mataron. Se apartó de los caminos de Dios. ¿Qué sucede con nosotros aplicando en nuestra realidad? Satanás no puede destruir a la iglesia de afuera. Nunca ha podido. Brujería, hechicería, nunca puede destruir una iglesia. ¿Sabe cómo lo destruye? Cuando se meten adentro. Y yo quiero decirte, hermanos, que en las iglesias se meten hasta brujos satanistas. Se meten a la iglesia. Y llegan a cantar aquí en el coro. Y llegan a tener cargos en la iglesia. Llegan a estar, hermanos, como diáconos. Están metidos dentro. ¿Qué quieren hacer? ¿Destruir la oración? Empiezan a destruir la vida de oración de la iglesia. Y ahí empiezan a desmoronar, meterse el pecado en la iglesia. Yo quiero decirles, hermanos, que esa es la doctrina. Esa es la doctrina de Balaam, de poner tropiezo. Aquí en Pérgamo, ¿cómo lo hizo? Cuando comenzaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Comenzaron a decir, vamos a las fiestas. No es pecado, ¿por qué no comes esas comidas han sido sacrificadas a las fiestas? Muy religioso, come nada más, eso no te va a hacer. Y eso, hermano, iba minando la conciencia de los creyentes. Y habían personas dentro de la iglesia que cometían fornicación. Eso no es malo. Al final hay que hacer eso porque al final no vamos a casar. Acá no te vas a casar conmigo. Fuera pecado cuando ya yo te doy mi cuerpo y después ya me voy a casar con otra persona. O sea, Satanás va metiendo en la iglesia cosas y vamos desechando, hermano, lo que la palabra de Dios habla, que no debemos fornicar, que no debemos comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hermanos, que tenemos que la iglesia tener discernimiento, que la iglesia tiene que revestirse con la oración, con la palabra de Dios. La iglesia tiene que haber unidad. Aquí nosotros, hermanos, los hermanos que estamos aquí, como Dios en este lugar, Dios ha ido limpiando, hermanos, a su iglesia. Amén. Porque Dios es así, hermano. Yo no he hecho nada humanamente. O a veces puedo decir, no, esta persona es fregada, lo voy a tratar de... No, nada humano. Cuando uno lo pone en las manos de Dios, Dios se encarga de hacer las cosas. Dios hace las cosas, saca lo que tiene que sacar, tiene que limpiar y lo hace. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Solamente orar, ayunar, buscar la presencia de Dios, pedir la pureza en su iglesia, que haya integridad en el pueblo de Dios, que Dios saque el pecado oculto, que saque el pecado que está ahí, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, pero que Dios sí sabe y todo sale a la luz. Y yo quiero terminar diciéndole, hermanos, que contra nosotros no hay poder, no hay agüero, no hay brujo, no hay hechicería que pueda meterse contra el pueblo, la iglesia de Dios, contra sus siervos, contra sus hijos. Nosotros tenemos que tener, hermanos, que la presencia de Dios está con nosotros, con nuestra familia. Amén. Y nosotros tenemos que salir fortalecidos, caminar para adelante en el nombre de Jesús, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Yo quiero que en esta noche, hermanos, eso quede en su corazón y decirle, hermanos, que nosotros somos un pueblo bendecido, somos familias bendecidas, porque así Dios lo ha declarado. Amén. Por la palabra de Dios. ¿Cuánto creen en la palabra de Dios? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Toda lengua que se levante, Dios la cerrará. Por un camino vendrán contra ti, dice la Biblia, y por 7 huirán. Saldrán confundidos, avergonzados aquellos que quieren tu mal. Porque Dios se levanta como poderoso gigante. Cuando el enemigo viene cual avenida de aguas, el Espíritu Santo levantará bandera, dice, y peleará por nosotros, hermano. Este domingo que Dios puso el corazón, venir una persona a predicar también. Dios está trayendo personas para que traigan palabra a la iglesia, hermano. Sigamos orando, y aquí otro domingo tal vez nos van a visitar otras personas también, amén. Estemos en la iglesia orando. También las personas que tienen acá cargos en la iglesia, los líderes, se han puesto ya en una cadena de oración. La iglesia está orando porque queremos ver muchas cosas más acá en la iglesia, el crecimiento de más familias que vengan a los pies de Cristo, amén. Eso es lo que queremos la iglesia.
Entonces, hermanos, Dios me los bendiga. Nos ponemos de pie, vamos a orar y agradecer a Dios por esta palabra. Si estás pasando momentos difíciles, confía en el Señor. Él va a solucionar tus problemas, tus dificultades. Vamos a orar en esta noche. Amado Jesús, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu bendición, porque somos benditos, tú lo has declarado, Señor. Y tú no puedes maldecir lo que ya has bendecido, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.